anatomoclínica. Ya vieron el caso, ya saben de qué se trata. Normalmente en las sesiones anatomoclínicas lo que hacemos es de que presentamos un caso cerrado. Es decir, nadie sabe el diagnóstico y los datos clínicos clave generalmente se ocultan. Generalmente solo se presenta la nota de ingreso, algo de evolución para evitar que el público sepa. Y ese es el tipo de sesión que se da en todos los hospitales. La idea de la sesión anatomoclínica es precisamente generar una especie de integración clínico-patológica, de tal manera que podamos nosotros entre todos hacer lo que antes le llamaban, había un término que se usaba mucho en enseñanza, que se llamaba hacer un poquito de escoleta, ¿sí? Se quería decir que, bueno, se preguntaba, por ejemplo, se investigaban los conocimientos del público, se hacía un foro y todo el mundo opinaba, y entonces estas sesiones anatomoclínicas podían pasar de algo muy académico a unos verdaderos circos romanos, ¿no? En donde yo llegué a estar en sesiones donde todos contra todos, ¿no? Y todos se daban hasta con la cubeta. Y bueno, ya al final el patólogo presenta la autopsia. Y bueno, ustedes dirán, pues qué chiste, ¿no? Ya el patólogo sabe que sí, pero a veces había que ir muy bien armado para poder debatir, porque en ocasiones, pues al final, todo lo que decían en la sesión, el diagnóstico no era, entonces había que soportarlo. Entonces, ahorita como parte de la clase de anatomía patológica, es muy importante para mí que ustedes aprendan a hacer una correlación clínico-patológica. ¿Se acuerdan que el semestre pasado fue clínico-fisiopatológica? Ahora es clínico-patológica. Entonces, que ustedes vean cómo se hacen, y es así como vamos a trabajar todo el mes de mayo, ¿no? Entonces, y bueno, de eso dependerá mucho su calificación y todo lo demás. Entonces, vamos a hacerlo. Y ahorita lo van a ver. Entonces, normalmente una sesión de estas dura 1 hora aproximadamente. Nos vamos a ajustar a la hora porque en los hospitales es de 1 hora. Y la segunda parte, pues ya yo voy a reforzar con una teoría para que de esta manera pues cerramos el tema y nos vamos todos muy contentos el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿algún comentario antes de iniciar? ¿No? ¿Alguien que quiera comentar algo? No, doctor, muchas gracias. Bueno, Betty, te voy a hacer coanfitrión porque luego se va el internet y voy a grabar la sesión. Entonces, si por alguna razón como ayer me sacó y vuelvo a entrar, podamos tener toda la sesión completa, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, doctor, está bien. Muchas gracias, Betty. Bueno, pues sin más preámbulo, pues iniciamos, ¿no? Adelante, con la sesión anatomoclínica. A partir de este momento voy a empezar a grabar. Bueno, buenos días, cadetes y doctor. Vamos a empezar con la sesión de hoy, con el caso clínico, ¿no? Y bueno, este caso clínico se trata de un paciente masculino de 16 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia, que llegó a urgencias por presentar desde hace 3 semanas fiebre intermitente que no fue cuantificada, no tenía un predominio de horario y se atenuaba con paracetamol. Además, refiere que hace 3 semanas presentó un cuadro de diarrea líquida fétida, sin moco ni sangre, no tenía pujo ni tenesmo,
y eran aproximadamente 5 deposiciones al día. Entonces, con esta clínica podríamos pensar que el paciente tiene como algo gastrointestinal, tal vez una infección. Entonces, por esta razón, se le hizo un examen general de heces, en donde se reportaron leucocitos de 21 a 40 por campo, algunos eritrocitos y huevos de Hymenoplepsis nana, que este es un parásito de la clase de los cestos que afecta principalmente a los niños. Entonces, pues por esta razón se le dio metronidazol por 10 días. Sin embargo, continuó con la fiebre y además se agregó cefalea alocraniana con intensidad de 5 de 10 en la escala del olor, que también se disminuía con el paracetamol. Y los 2 últimos días previos a su ingreso al hospital, presentó vómitos de contenido alimentario que le imposibilitaba la vía oral, además de hiporexia y tendencia al sueño. Entonces, ya en la exploración física, el paciente lucía crónicamente enfermo, con desnutrición, que pues podemos pensar que esta fue debida a los vómitos que tenía y le dificultaba la vía oral. También estaba pálido, con mucosas secas, que también puede ser por la diarrea y los vómitos, pero estaba hemodinámicamente estable. Tenía tendencia al sueño, tosis palpebral derecha, pupilas isocóricas normorreactivas, pero también tenía Babinski presente en el pie izquierdo y clonus. Y entonces, pues con la tendencia al sueño, la ptosis palpebral y el Babinski y el clonus, podremos pensar que pues ya está afectando al sistema nervioso central, ¿no? Porque recordemos que el Babinski en los primeros 2 años de vida, pues se considera normal y ya después se considera patológico. Y indica o nos podría hablar de una lesión del sistema nervioso central en la vía piramidal. También el clonus, pues es un fenómeno que depende de una exaltación de los reflejos al suprimirse la inhibición que normalmente haría la vía piramidal. Entonces, con esto pues, podemos imaginar que se están afectando los nervios craneales y la vía piramidal. ¿Pero por qué no? Entonces se le hicieron muchos estudios, se le hizo una biometría hemática, una PCR, una prueba rápida para influenza, inmunoglobulinas para Mycoplasma pneumoniae, para herpes simple, hemocultivos, VAR, el cultivo de secreción bronquial, PPD, y todo salió normal, excepto la inmunoglobulina para Mycoplasma pneumoniae. Entonces, pues ya se le dio el tratamiento con acitromicina durante 10 días, pensando en una neumonía, y por lo tanto, pues se le hizo una radiografía de tórax, en donde pues podemos ver en esta parte, no sé si alcancen a ver, una imagen radiolúcica que pues está paralela al corazón del lado derecho, y pues esto puede simular una cavitación o la neumonía. Entonces, para ver mejor, se le hizo una tomografía del tórax, en donde podemos observar en la imagen de la derecha opacidades nodulares que están ramificadas en la periferia pulmonar y tienen pues un diámetro más o menos uniforme y están distribuidas aleatoriamente en todo el pulmón derecho. También en la imagen de la izquierda podemos observar una consolidación, que está aquí, con cavernas adentro, y pues esta consolidación se encuentra en el lóbulo superior del segmento posterior del pulmón derecho, y pues sabemos que es posterior porque pues ya está aquí y se alcanzan a ver un poco mejor las vértebras. Y también en esta imagen podemos observar algunas cavernas en el lado izquierdo. Entonces, pues ya con esto tenemos que se trata de un niño de 16 años que tuvo un comienzo insidioso con los síntomas, ya que tuvo diarrea, vómito, fiebre de 3 semanas de evolución. Y con la radiografía podemos pensar en una posible tuberculosis, ¿no? Principalmente porque en los niños
bueno, una tuberculosis que está afectando el sistema nervioso central, principalmente porque en los niños es común que le llegue a afectar y pues esto aumenta la mortalidad en estos pacientes. Entonces, por esta razón se le hizo una interconsulta a neuro y ellos dijeron que sí, que probablemente se trataba de una meningitis tuberculosa. Entonces, pues para confirmar el diagnóstico, se le hizo una tomografía cerebral en donde se observaba una lesión hipodensa a nivel paraventricular derecho y una resonancia magnética cerebral con cambios hipointensos en T1 a nivel de la fosa posterior, la tienda del cerebelo y a nivel de la región temporoparietal derecha. Y en T2 la señal cambiaba a ser intensa, sobre todo en la base del cráneo y el cerebelo. Y entonces estos cambios son relacionados a un proceso inflamatorio agudo en la base del cráneo, la sustancia blanca, bitemporal y biparietal de predominio derecho. Entonces, pues la alteración en la base del cráneo pues podría ser la causa de la ptosis palpebral y bueno, también se le hizo una citoquímica de líquido cefalorraquídeo, en donde cuando se trata de una meningitis tuberculosa es común que haya proteinorraquia, que es lo que presentó el paciente. También puede haber hipoglucorraquia, que también la tuvo el paciente, y un aumento de los linfocitos. Entonces, así fue como se confirmó el diagnóstico de meningitis tuberculosa y se le dio pues un tratamiento específico con isoniazida, rifampicina, tembotal y piracetamida, además de prednisona, porque esta mejora el pronóstico en los pacientes. Sin embargo, 36 horas después, el paciente presentó deterioro neurológico con un Glasgow de 7, se tuvo que intubar y permaneció intubado por 14 días. Además, inició con bradicardia hasta los 33 latidos por minuto. Se le administró atropina y estuvo normotenso, pero después comenzó con hipotensión, no remitió y posteriormente pues falleció. Y ese es todo del inicio del caso clínico. Muy bien. Continúen, chicos. A ver, iban a hacer preguntas o comentarios, Betty, Alfredo. A ver, antes de que participe Jacqueline, a ver, comentarios, preguntas. A ver, me iban a preguntar, Alfredo, Betty, Laura. Doctor, ¿son las preguntas del artículo? Bueno, sobre el caso clínico. A ver, ponme la presentación, Betty, sobre el caso clínico, antes para hacer preguntas, ¿no? Y hacer una discusión antes de la... Ok. Vamos a ver la primera. Vamos a ver aquí, ¿qué sería lo importante, jóvenes, que vale la pena para el padecimiento actual? O sea, aquí es obvio que la enfermedad principal, ¿cuál es? Tuberculosis, ¿no? Tuberculosis, muy bien. Aquí, ¿qué sería lo interesante o lo importante para nuestro caso? ¿Qué sería lo que debemos resaltar? La fiebre de 3 semanas de evolución. Una fiebre, muy bien. Efectivamente, una de las cosas que nos llama la atención es que en un joven de 16 años una fiebre, pues bueno,
es más o menos común. Sin embargo, aquí hay varios aspectos. Primero, ¿qué opinan de la semiología? Ya llevaron ustedes introducción a la clínica. ¿Qué opinan? Claro, es un reporte de caso, ¿no? Pero aún así, ¿qué opinan de la semiología? Esto lo sacaron obvio del expediente, ¿no? No quiere decir que lo hayan escrito mal en el artículo. ¿Qué opinan? Tenemos tiempo al cabo. Que fue extraño que no hubiera síntomas respiratorios. Bueno, esa es una, pero ¿qué opinan de primero vamos a ver de la información que sí está. Vamos a ver Bruno Isaac. Sí, pues yo pienso que la evolución, ¿no? Que fue de manera intermitente, Ajá. Fue alta, no tenía como un horario y que respondía bien al paracetamol, ¿no? Exacto, empieza como algo insidioso, ¿no? Esa sería la palabra. Antes había un término que la gente usaba que se llamaba, por ejemplo, si les iba a dar diarrea, por ejemplo, si alguien tenía o sospechaba que le iba a dar tifoidea, decía, pues tiene principios de tifoidea. Y es un término que ya no usa la gente, pero en mis tiempos de niño y todavía de joven, pues era algo que decían, no, pues es que, ¿qué es lo que tiene? No, pues tiene principios de tifoidea, ¿no? Para nosotros esa palabra se traduce como insidioso, ¿no? Tiene un inicio insidioso. Muy bien, o sea, se va, viene, ok, ¿qué más? ¿Qué más tiene ¿qué más hay? La diarrea. La diarrea, muy bien. ¿Qué me pueden hablar de la diarrea? A ver, vamos a ver, Clara Vadillo. Sí, doctor, pues la diarrea más que nada, en la diapositiva que seguía, me parece mencionó que en el coprocultivo se encontraron huevos de Hymenopteris nana. Tiene huevos de Hymenopteris nana. Muy bien. Ok, fíjense bien, tiene una diarrea líquida, fétida, sin moco ni sangre. ¿Eso de qué habla? Ya tiene una traducción patológica, de patología y de base anatomopatológica. Y que habla mucho del tipo de parásito que encontraron. Lleva la microbiología, ¿no? ¿Cuál es? Sí, doctor. Ok, a ver, ¿de qué les habla eso? Que no podría ser una por E. coli enterotoxigénica porque no presenta ni sangre. Exacto, esa es una. ¿Qué otra hace lisis y destrucción de tejido? Shigella. Shigella, muy bien, ya ven, o sea, el proceso inflamatorio es tan agudo que logra barrer con la mucosa y causa moco y sangre, ¿cierto? Ok. ¿Qué protozoario también causa destrucción de la mucosa? Las amibas. Exacto. ¿Cómo se llama Ay, no me acuerdo el nombre. Histolítica, entamoeba histolítica. Muy bien. Entonces, fíjense, como es un cuadro diarreico, sin moco ni sangre, digo, tiene fiebre, sí, pero fiebre intermitente. Por lo menos descarto las que son enterotoxigénicas y enterolíticas, como son Shigella, Salmonella, ¿cierto? Y descarto entamoeba histolítica. Puede ser por una E. coli, sí, puede ser por una E. coli. Gerante E. coli causa más bien daño enterotoxigénico, ¿no? Pero en este caso, la fiebre tendría que ser más constante, ¿cierto? Y generalmente estos cuadros se acompañan de tenesmo y se acompañan de dolor abdominal, ¿no? Entonces, fíjense cómo estoy ya descartando. Lo que yo pensaría o lo que tengo en cuenta es que, por ejemplo, se encontró Endolichmax nana, pero es un parásito comensalista, es decir, que no debería ocasionarle
Bueno, para empezar, a ver, hablemos de Hymenolepis nana. ¿Qué es o quién es Hymenolepis nana? Es un céstodo y es el más común. Es un céstodo, pero generalmente parasita a quién. A roedores, ¿no? Niños. Ajá. Exacto. Generalmente se encuentra en roedores. ¿Y cuál es el céstodo que más nos acompaña a nosotros y nos ama tanto? Y que es un problema de salud, además. Y no porque por sí mismo el tener esta céstodo nos causa un problema grave. ¿Cuál es? La tenia solium. La tenia solium, ¿no? La tenia solium es un parásito principalmente de seres humanos, ¿no? ¿Y cuál es el problema de tener teniasis intestinal, jóvenes? A ver. El riesgo. Cisticercosis. Cisticercosis, ¿no? La neurocisticercosis, ¿por qué? Por la migración. Podríamos autoinfectarnos fecal oral. Exacto. La única manera que te dé neurocisticercosis es que a la hora de asearte el ano, te lleves heces fecales a la boca y entonces cierras el círculo y esos cisticercos se van a tejidos, entre ellos el cerebro. Esa es la historia natural de la neurocisticercosis. Muy bien. Bueno, muy bien. Hymenolepis nana, ¿alguien sabe de qué tamaño es? ¿Es tan grande como tenia solium? Llega a medir hasta 40 milímetros. 40 milímetros son como 4 centímetros, no es muy grande, generalmente es pequeña, llega a ser en los roedores hasta microscópica, ¿sí? Puede tener solo el escolex y nada más, ¿no? Ahora bien, ¿por qué los helmintos en este caso no producen ni sangre, ni moco, ni pujo, ni tenesmo? ¿No será porque es la implantación de los huevos, no del parásito? Bueno, me imagino algo así. Sí, generalmente el que tiene Ascaris lumbricoides, oxiuros o demás, generalmente pasa desapercibido, ¿no? Esto es porque no causan destrucción del tejido y modulan la respuesta inflamatoria a nivel intestinal, ¿sí? Inducen una respuesta TH2, por ahí lo han de haber visto en inmunología, la respuesta inmunológica frente a parásito, ¿no? Muy bien. Ahora bien, ¿qué otra cosa es importante aquí? ¿Podría ser la edad y el tiempo de evolución de los síntomas? La edad, muy bien, es un joven. Ok. Esto, si yo les digo, si ya por ejemplo sabemos que tiene, vamos a ver en la siguiente. Perdón, sí. Muy bien, esto fue las heces, tiene Hymenolepis nana, le dan tratamiento y bye, ¿no? ¿La que sigue? Muy bien, y luego fíjense, hace fiebre, cefalea holocraniana. ¿Qué diferencia hay entre fiebre y hipertermia? Ya lo vimos el semestre pasado. Que la hipertermia es causado como por el exceso de calor, pero exterior, o sea, del ambiente, y la fiebre como un proceso pero por ahí inflamatorio. Una estructura anatómica. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? El hipotálamo. ¿Hipotálamo? Exacto, el centro termorregulador, ¿no? Que en la fiebre el centro termorregulador puede regular los cambios de temperatura, mientras que en la hipertermia no. Muy bien. Ahora, cefalea holocraniana. A ver, Bruno Isaac. ¿Es cadete? Si no es cadete, nada más dígame, no soy cadete, doctor. No, sí soy cadete, doctor. Ok. Digo, para que no piensen los pasantes que me los quiero, ¿cómo se llama? Ventilar, ¿no? No, nada de eso. No digan, no soy cadete. Bueno. A ver, ¿qué es la cefalea holocraniana? Es un tipo de cefalea que se siente como una presión en la cabeza.
O sea, no es como en la migraña que es solo de un lado, sino es como una presión. Sí, pero si es cefalea es en la cabeza, ¿no? Ajá, y que afecta como a todo el cráneo. A todo el cráneo, por eso se llama holocraniana. Y a ver, jóvenes, ¿qué diferencia hay entre cefalea y cefalalgia? ¿No sería que como que la cefalgia es otro tipo de dolor, doctor, como que más opresivo, como de más pesadez? A ver, ¿quién más? A ver. Cefalea y cefalalgia, ¿qué diferencia hay? Cefalea y cefalalgia. A ver, cadetes. Es importante, ¿no? ¿Sí lo ven como de una nota, de una cuartilla estamos sacando tanta información? ¿No sería que la cefalalgia aparece por inflamación? ¿Y la cefalea? Doctor, ¿no se refiere más bien a que cefalalgia sería como lo que está causando, o sea, como la etiología del dolor de cabeza, y cefalea como tal la fisiopatología? Bueno, cefalea y cefalalgia, jóvenes, son sinónimos. Se pueden usar indistintamente. El término correcto es cefalalgia. Sin embargo, sí se acepta como un término también médico adecuado a la cefalea, ¿sí? Pero ustedes escuchan cefalea o cefalalgia, puede ser usado indistintamente. Ahora, ¿la cefalea es signo, síntoma o síndrome? Síntoma. Síntoma. Un síntoma. ¿Y por qué no es un síndrome? Porque para ser síndrome tendría que estar acompañado de otros síntomas. Ok. La cefalea efectivamente es un signo o síntoma, un síntoma, ¿no? Porque no lo podemos nosotros objetivamente comprobar. Sin embargo, sí existe el síndrome cefalálgico. El síndrome cefalálgico es cuando se acompaña, por ejemplo, puede ir acompañado de náusea, vómito, puede ir acompañado de ¿cómo llaman esto? Tinnitus, o cuando se ven luces brillantes, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre, pero cuando va acompañado. ¿Perdón? Ahora Fosfeno, muy bien. Puede ir acompañado de fosfenos o incluso puede ir acompañado hasta de pequeña elevación de la temperatura corporal. Cuando se acompaña de otros signos y síntomas que se asocian a la cefalea o cefalalgia, se le llama síndrome cefalálgico. Eso es muy importante, eso lo aprendí en neuro, ¿sí? Con los clínicos. Ok. Ahora aquí hay otro dato muy importante. A ver, ¿quién lo descubre? Y que esto nos va a partir en dos, en 180 grados los diagnósticos. ¿Cuál es? Cadetes. Si alguien de los médicos presentes aquí de Medici quieren hacer algún comentario, adelante, ¿eh? Acuérdense que yo no soy clínico. Los clínicos son ustedes. Pero a ver, ¿quién me dice qué es lo importante en ese pequeño párrafo que me va a partir? O sea, más bien dicho, va a hacer que yo diga, es hacia acá. O es A ¿La o B. tendencia al sueño, doctor? Bueno, esa es una. ¿Por qué da sueño? ¿Por qué creen que nuestro paciente tiene sueño? A ver, cadetes. Brenda Juárez, ¿es cadete? No, doctor, no soy cadete. Ok. Daniela Viera. Sí, doctor.
Ok, eres cadete. A ver, Daniela. Pues yo creo que la tendencia al sueño tiene que ver con, bueno, no como tal, y podría decir el por qué, pero sí lo vemos en muchos casos o padecimientos en los que se ve afectado el sistema nervioso central o cuando se ve y más aquí que está presentando la cefalea holocraniana, podría... ¿Qué hay sueño? A ver, la pregunta sí clara. ¿No será por la respuesta inflamatoria? Adelante. Pues es que no se me ocurre como tal algo que... No. A ver, puede ser, pues eso puede afectar, efectivamente, ¿no? Pero no, hay una causa fisiopatológica de por qué hay sueño. A ver, vamos a ver, Josué Cortés, ¿eres cadete? Sí, doctor. A ver, Josué, ¿por qué hay sueño? Bueno, a mí se me viene a la cabeza que podría ser tal vez por la hiporexia, que el paciente no está pues consumiendo alimentos y además dice que tiene vómito y supongo que... Pues no, pero hay una causa, jóvenes, aquí. ¿Por respuesta ante la infección? ¿Cómo se le llama eso? Un aumento del metabolismo. No, ya lo vimos en clase, ¿por qué hay sueño? Se los expliqué. A lo mejor hay una alteración de los ciclos de sueño-vigía. A lo mejor porque se siente mal, pero bueno, todo eso lo va a ir sumando. A ver, Jimena, ¿por qué hay sueño? Primero, ¿por qué hay sueño? Pues yo pensaría que sería por la fiebre. Estaba ahorita buscándolo y era que se liberaba. Pero no. Jóvenes, el sueño está dado por los efectos sistémicos de la inflamación. Hay una gran producción de factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1 beta que van a ocasionar a nivel de hipotálamo, donde no hay barrera hematoencefálica, y van a producir una disminución en las zonas hipotalámicas y centro de sueño-vigilia, ¿sí? Esa es una. ¿Y por qué hay hiporexia? También lo expliqué cuando hay inflamación. Acuérdense que el paciente está en un estado de inflamación crónica. ¿Por qué hay hiporexia? Híjole, se me hace que van a tornar el examen, ¿no? No es amenaza, ¿eh? Es promesa. Los centros de la saciedad también se encuentran en el hipotálamo, entonces... Es una. ¿Y la otra? ¿Qué pasa durante el proceso de digestión? ¿Se consume mucha qué? Energía. Mucha energía, efectivamente, y ahora, ¿qué órganos se tienen que mantener muy irrigados? El corazón, el riñón y el cerebro, ¿cierto? Y entonces toda la sangre esplánica va a tener que ser removida a estos lugares para mejorar la perfusión de estos órganos. Por lo tanto, se va a inhibir el centro del apetito para que el intestino descanse y entonces toda esa sangre pueda ser recanalizada. Pero a ver, aún así no hemos llegado. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo importante aquí? Ahí hay una frase que va a cambiar el curso de toda nuestra discusión clínica. ¿Cuál es? ¿No es que se atenúa con el acetaminofén? No. ¿El vómito de contenido alimentario? Muy bien, el vómito, pues ya nomás quedaba eso, ¿no? El vómito de contenido alimentario. ¿Qué trascendencia clínica y fisiopatológica tiene esto? ¿Acalasia? No. Bueno, que tenga ya un daño neurológico. Bueno, no sé. ¿Qué diferencia hay? Depende del tipo de vómito. A ver, explícame. Un vómito de escopetazo podría llamar la atención para un daño neurológico.
¿Cómo se llama cuando tú tienes un vómito como dijiste, en escopetazo o en proyectil? ¿Cómo es que, qué padecimiento? Cuando ustedes tienen una persona con un vómito en proyectil, dicen, aguas, entra. En una meningitis. Hipertensión intracraneal. Un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿El paciente tiene o no tiene hipertensión endocraniana? ¿Tiene o no tiene? Puede que sí, por la tendencia al sueño. Y también por la cefalea holocraniana. Y por la cefalea holocraniana. Pero a ver, de acuerdo a la característica que me está diciendo aquí la nota, ¿tiene o no tiene hipertensión endocraniana? Ahí, todavía ahí, ¿eh? Jóvenes, pregunta número 200 del examen de ciencia. El paciente tiene vómitos de contenido alimenticio. Inciso A. Tiene hipertensión endocraniana. Inciso B. No tiene hipertensión endocraniana. C. Zapato de casa. ¿Cuál es? Jóvenes. Pues solo los vómitos, ¿no? De contenido. Por eso, esa frase, vómito de contenido alimenticio, ahorita, en ese momento, ¿tiene o no tiene hipertensión endocraniana? No ¿Sí tiene. tiene? Yo digo No que tiene, efectivamente, en este momento no. Es muy posible que adelante sí lo haga, pero ahorita no lo tiene. Su compañero dijo, los vómitos en escopetazo nos hablan de síndrome de hipertensión endocraniana. Este no lo tiene. Ya ven como una frase tan importante nos cambió el rumbo. Ok, si no es por hipertensión endocraniana, ¿por qué tiene vómitos de contenido alimenticio? podría tener meningitis. Es una... Podría estar estimulando el área postrema. Sí, y por lo del estado, ¿cómo se llama? Gastrointestinal que ha estado teniendo, ¿no? Pero no tiene que ver con lo otro, ¿sale? La que sigue. O sea, está desnutrido, pálido, está deshidratado. Muy bien. Laptosis palpebral derecha, ¿de qué nos está hablando? ¿Es un daño a qué? ¿A qué nivel? Mesencéfalo. Efectivamente, tiene daño de pares craneales bajos, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Tercero, cuarto y sexto, ¿no? Más o menos, ¿cierto? Sí, doctor. Ok, entonces fíjense bien. ¿Qué es el Babinski? ¿Qué es el clonus? Clonus es la hiperreactividad a los estímulos reflejos. Ajá. Y es la afectación la rigidez del cerebro que se manifiesta con una hiperextensión del pie a la exploración con un objeto punta romo. Ok. ¿Cuáles son los sucedáneos del Babinski? Sí saben que son los sucedáneos, ¿no? Más así se llaman. ¿Cuáles son los sucedáneos del Babinski? Tiene otros nombres. Vamos. ¿Cómo se le llama también? Reflejo de Gordon también se le llama. ¿Qué otro? El de Chadwick, creo. Ajá. El de Oppenheimer, ¿no? También. Y me falta uno, el de Schaffer. Muy bien. Y el Babinski y el clonus nos hablan de tiene síndrome meningio. ¿Tiene síndrome meningio? No, bueno, ok. ¿Qué diferencia hay entre meningismo y meningitis? A ver, ¿es lo mismo?
Es que el meningismo va a ser como una, o sea, es una reacción inflamatoria de las meninges, pero creo que no es por una infección y la meningitis sí va a haber infección. A ver, ¿alguien más? La meningitis sería la inflamación de las meninges y meningismo, síndromes que asemejan a la meningitis. Exacto, meningitis es la inflamación y el meningismo es toda la constelación de signos y síntomas que nos van a hablar que hay un problema en meninge, sea por infección, sea por sangrado, sea por metástasis, sea por lo que ustedes quieran. Si tiene meningismo, significa que es la constelación de signos y síntomas. Y la meningitis es la inflamación. Ojo, no todas las meningitis tienen meningismo, ni todos los meningismos tienen que ver necesariamente con meningitis. ¿Qué quiere decir con esto? Que alguien puede tener por ahí una meningitis muy, muy, muy sutil, muy prodrómica o muy incipiente y no tener datos de meningismo. Simplemente tener sueño, tener vómito, fiebre, ataque al estado general. Por ejemplo, esto ¿quién lo da mucho? La dan las infecciones virales, las meningitis virales, generalmente, no todas, excepto el herpes, nos van a dar meningismo, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Isocóricas reactivas quiere decir que ¿qué? Que pues los que tienen que ver con la dilatación, con los movimientos de la pupila se encuentran completamente normales. O sea, primer par al parecer está más o menos libre, ¿cierto? Y básicamente, ¿no? ¿La que sigue? Muy bien. ¿Qué es PCR? ¿La proteína C reactiva? Correcto, proteína C reactiva. Muy bien. Entonces, proteína C reactiva salió positivo, al parecer, no sé, ya no me acuerdo. Le hicieron el PPD, no lo ponen, o sí, pero seguramente salió positivo. Y fíjense, solo porque tiene IgM para Mycoplasma pneumoniae, le dan tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? IgM ya para casi terminar. IgM para Mycoplasma pneumoniae. ¿Qué traduce? Que ya la había tenido antes. Exacto, que ya la había tenido. Pregunto, ¿era necesario darle antibióticos, sí o no? No, no era necesario. No era necesario. Si tuviera IgG y además el cuadro, pues sí, ¿no? Ahora, trae un cuadro respiratorio que no lo manifiestan mucho al principio, ¿no? Entonces, posiblemente la justificación que yo encuentro, y más que si lo vi un pediatra, fue que antes de tomar cualquier imagen o demás, dijo, bueno, pues puede ser, ¿no? Tiene una inmunosupresión, tiene este problema, pues vamos a darle acitromicina, posiblemente todavía tenga la infección. Sin embargo, la que sigue, ya como ven, pues ya tiene aquí las cavernas. Se las pueden señalar quien tenga el cursor, por favor. Ya tiene ahí las cavernas, muy bien. ¿Sí lo ven? La siguiente. Y miren esto. Si ven ese puntilleo que tiene un patrón miliar, ahorita vamos a ver una clase que es el patrón miliar. Muy bien, la siguiente. Bueno, las lesiones, por ahí hasta me preguntaron de las tomografías en una sesión que di. Yo les dije, pues esto en blanco y negro nada más veía la tele. Ya estoy tratando de aprender algo, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto vamos a explicar más adelante, la que sigue. Y el líquido cefalorraquídeo, ¿tienen por ahí del líquido cefalorraquídeo? Ok, aquí ¿Cuánto es lo normal de proteína en líquido cefalorraquídeo? 15 a 60 miligramos por decilitro. ¿Cuánto?
15 a 8 a 60 32 en miligramos. adultos. Ok. ¿Y entonces tiene una qué? ¿Hiper o hipo? Hiper. Una hiper. ¿Glucosa cuánto? De 40 a 70. De 40, o sea, tiene una hipoglucorraquia, ¿no? O sea, alguien está ahí en su líquido aventando proteínas a diestra y siniestra y se está comiendo la glucosa, ¿no? Muy bien, eso ya nos habla de un problema. Ahora, fíjense bien, tiene una gran linfopenia, o sea, tiene un infiltrado principalmente mononuclear, es crónico. Pues casi esto huele a tuberculosis. Un citoquímico de esto en un país del tercer mundo es tuberculosis hasta no demostrar lo contrario, ¿cierto? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Correcto. Ahora, ojo, no vuelvan a usar la palabra antifímico. Hace como unos 20 años esta palabra salió del diccionario médico oficial. Antes se usaba mucho esta palabra. Yo he estado buscando de dónde viene fímico, pero ahora antifímico se refiere a todos los procedimientos farmacológicos, quirúrgicos, mixtos, que corrigen la fimosis uretral, o sea, los que tienen el meato urinario por abajo, por un lado, etcétera, etcétera, y que hay que corregirlo, ¿sí? Entonces, el tratamiento antifímico, pues ahora no tiene nada que ver con la tuberculosis, ¿va? Hay que decir, tratamiento, puede ser antibacteriano, quimio, es una ¿cómo se llama? Una quimiofarmacología, porque están dando un combinado o un cóctel de varios antibióticos, o tratamiento antibiótico antituberculoso o tratamiento antituberculoso, ¿sí? Es como decir tisis, aunque antes significaba tuberculosis, ya no usamos la palabra tisis, ¿no? Muy bien. ¿Aquí sigue? Doctor. Dígame. Me gustaría agregar algo en esta diapositiva. Adelante. A ver, algo importante aquí, chicos, digamos que, bueno, durante la carrera y básicamente la vida nos vamos a encontrar con pacientes que probablemente ya llegan con algún tipo de estudio. Por ejemplo, digamos que nos llegó un paciente con este reporte de líquido cefalorraquídeo, pero no tiene diagnóstico. Por ejemplo, aquí, pues ya nos estábamos encaminando hacia una probable tuberculosis por el caso clínico. Sin embargo, ¿cómo podríamos definir de qué etiología es este líquido cefalorraquídeo? Y es fácil, porque aquí en el reporte de líquido cefalorraquídeo nos van a dar proteínas, glucosa, y nos van a hablar de qué tipo de células se encontraron dentro de este líquido. Entonces, vamos a ver rápidamente las proteínas. Recordemos que puede ser de etiología bacteriana, viral, por tuberculosis o algún otro hongo, ¿no? Entonces, las proteínas, ¿alguien sabe cuál es el valor normal de proteínas que se pueden encontrar en el líquido cefalorraquídeo? De 15 a 60. Sí, generalmente va de 15 hasta los 60, aunque en los rangos en los que se ha visto más en la literatura aquí en México es de 15 a 40. Entonces, aquí podemos observar que tiene hasta 169, ¿no? Entonces, con esto que estamos viendo aquí, ¿en qué etiologías podríamos pensar? Pues básicamente en todas, ¿no? Porque ¿qué nos está diciendo? Que las proteínas están aumentadas. Entonces esto como que aquí nos vamos, ok, está afectado algo, pero todavía no podemos definir qué. Ahora, nos vamos a la glucosa. ¿Cuál es lo normal en glucosa en el líquido cefalorraquídeo? De 50 a 80 miligramos sobre decilitro. Sí, de 50 hasta 75 miligramos sobre decilitro. Entonces aquí vamos a encontrar patrones. Por ejemplo, en alguna infección bacteriana, generalmente el patrón de la glucosa tiende a estar disminuido. Y bueno, aquí no, ya estamos sospechando, está disminuido. En alguna etiología de tipo viral, puede estar tanto normal o bajo, ¿vale? Y en todas otras etiologías, ¿qué pasa? Es algo muy, muy gracioso.
¿Qué pasa en la etiología viral y en la etiología por algún hongo? ¿Cómo va a estar encontrado? Chicos, ¿cómo vamos a encontrar esa glucosa en otras etiologías? ¿Disminuido? Exactamente, todas van a estar disminuidas, pero nos están hablando de que hay una afectación. Aquí es lo curioso, ¿no? Entonces las proteínas y la glucosa nos van a orientar a qué? A que algo no está normal, pero básicamente la etiología no nos los está arrojando, ¿no? Entonces nos vamos a los leucocitos. Ahí, ¿cuál es el valor normal de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo? De 0 a 5. Menos de 5. Exactamente, de 0 a 5, ¿no? Entonces, aquí sí hay un patrón en cada tipo de etiología. No sé si se lo sepan, pero básicamente bacteriana siempre vamos a encontrar entre 1000 y 2000, ¿no? Leucocitos. Una viral vamos a encontrar generalmente que sea menor a 300. En datos de tuberculosis vamos a encontrar que sea de 50 hasta los 300, ¿no? Este rango. Y también, pues, tanto tuberculosis como las infecciones de tipo por hongos es igual, ¿no? 50 a 300. Entonces, ¿qué? Nos vamos a sus derivados, los linfocitos. ¿Cómo están los linfocitos? 0. Ah, no, en este caso clínico. ¿Aumentados? Pues nos reportan un 56.4%. ¿Eso a qué nos orienta? Y básicamente con este dato ya, ya nos vamos a poder ir acercando cada vez más. Vamos a encontrar los linfocitos, bueno, los leucocitos que están aumentados a expensas ¿de qué? De linfocitos, ¿no? Los neutrófilos, ¿cómo están? Igual aumentados con 43%. Sí están aumentados, sin embargo, no están teniendo un predominio en este líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Aquí el predominio, ¿por qué es? Pues que ya lleva por linfocitos. Exactamente. Y este predominio de linfocitos solo se ve en 3 tipos de etiología. En la viral, en el caso de tuberculosis, y en las infecciones por hongo. En las bacterianas va a predominar el aumento de los neutrófilos, que generalmente es mayor a un 80%, y los linfocitos pues van a estar un poco pues menos de este rango, ¿vale? Entonces aquí ya este simple dato de que los linfocitos estén elevados y los neutrófilos estén bajos, ya nos están orientando a que puede ser una etiología de tipo viral o de tipo micótica. Y aquí ya podríamos descartar, así sin conocer más del paciente, que es una etiología bacteriana, ¿vale? Entonces, esto en caso de que les pongan, por ejemplo, un caso clínico en su examen, en el que únicamente se reporte un líquido cefalorraquídeo. Es algo que es importante que se aprendan para toda la vida, ¿vale? Gracias, doctor. Bueno, adelante, Jacqueline. Si quieren dejar de compartir página para que Jacqueline pueda... Listo, ¿ya se ve? Ya. Sí. Okay. Bueno, pues buenos días, cadetes, doctor. Vamos a continuar hablando un poquito sobre la fisiopatología del caso clínico que ya acabamos de ver, para pues posteriormente correlacionarlo con las imágenes de la autopsia que ahorita el doctor Salinas nos va a exponer. Pues vamos a comenzar.
Denme un momento porque siempre tengo problemas con... bueno, vamos a comenzar hablando un poquito sobre la tuberculosis meningea de manera general, que ese fue pues el diagnóstico final de nuestro paciente. Esta pues va a ser una patología principalmente pulmonar, sin embargo, como ya vimos, pues va a afectar a otros órganos y tejidos. La incidencia de la tuberculosis meningea está directamente relacionada con la prevalencia de la tuberculosis pulmonar. ¿Por qué es esto? Porque pues para que exista tuberculosis meningea, primero tuvo que haber tuberculosis pulmonar. Ahora bien, esto es un dato que pasa en la mayoría de los casos. Sin embargo, se ha visto que de un 25 a un 30% de los casos de tuberculosis cerebral, pues no tiene o no tuvo como antecedente la infección pulmonar. Ajá, eso es importante que lo sepan. Como ya vimos, pues, o como ustedes ya saben, la tuberculosis cerebral es la forma más grave o una de las formas más graves de tuberculosis, y esta se va a diseminar principalmente por vía hematógena a partir del foco que va a ser el pulmón. Y pues vamos a tener diferentes formas de tuberculosis pulmonar. La más común es la que ya vimos en el caso, que es la meningitis tuberculosa. Le sigue el tuberculoma, el absceso tuberculoso, la tuberculosis miliar cerebral, la encefalopatía tuberculosa, la encefalitis y la arteritis tuberculosa. Bueno, antes de pasar a desarrollar el tema, les voy a hablar un poquito acerca del agente, ¿no? De la bacteria que está ocasionando todo este fenómeno. Bueno, aquí tenemos varias fotografías del bacilo en diferentes medios. Tenemos que el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo delgado, curveado, que va a medir de 1 a 4 micras, incluso hasta 10, y va a tener un diámetro de 0.3 a 0.6 micras. Su pared va a estar constituida por lípidos, ácidos grasos, alfa-alquílicos y beta-hidroxilos. Esta pues no va a ser formador de toxinas y se va a teñir con una tinción especial llamada desilnicen, que va a ser esta que está aquí en medio, la que está pintando los bacilos de color rosa morado, más o menos. Y pues esta va a ser una tinción especial para este agente, ya que pues va a ser un bacilo ácido alcohol resistente. Es por eso que con la tinción de Gram pues no se va a teñir. Ahora, en la imagen que tenemos a su derecha es un cultivo que es de Lowenstein-Jensen. Es el cultivo o el medio donde va a crecer principalmente esta bacteria. Y pues el resultado suele tardar de 13 a 28 días. Algo importante es que cuando nosotros hagamos en la clínica una tinción de desilnicen sea positiva, tenemos que confirmarlo con un cultivo, y es precisamente este cultivo el que vamos a pedir. Como les estaba mencionando, este tarda en crecer de 3 a 28 días y pues va a inhibir la flora acompañante, por eso pues va a crecer bien este bacilo, y cuando crezca se va a ver, o va a ser positivo cuando se vean estas colonias color crema, rugosas y como espumosas. Y pues finalmente en la parte inferior izquierda vemos una microfotografía electrónica del bacilo, y pues eso es todo. Ahora sí, hablando de la infección, pues esta se va a transmitir por aspiración en las gotitas de flush de una persona enferma. Con el tiempo, estas gotitas, pues su capa externa se va a evaporizar y el bacilo o estas partículas infectantes van a quedar flotando en el aire, y es así como se van a inhalar y pues posteriormente pues van a inocular en el parénquima pulmonar. Ahora bien, estas partículas se dice que solamente el 10% logra llegar a este nivel, ya que pues el moco y las medidas protectoras que tenemos en la vía aérea no van a permitir que la bacteria pues se interiorice a más profundidad, ¿no? Y si llega a hacer que este bacilo logre llegar a los alvéolos, pues gracias a la inmunidad innata y adaptativa, pues va a controlar la enfermedad, y a esto le vamos a llamar que es una tuberculosis latente. Ahora bien, si las medidas inmunológicas no son suficientes para efectuar esta respuesta inflamatoria o esta respuesta inmune, pues vamos a tener entonces el resultado que es pues la tuberculosis activa, ¿no? Y bueno, una vez llegando
al parénquima pulmonar, pues los macrófagos y células dendríticas consideradas las células de primera línea de defensa contra la tuberculosis van a reconocer a estos MAPS, que son patrones moleculares asociados a microbios que tiene el bacilo en su capa externa, por los receptores tipo TOL del huésped, principalmente los receptores TRL2 y TRL4. Cuando se unan, pues estos van a ser capaces de desencadenar una serie de señalizaciones de transcripción para lograr eliminarlo. Por ejemplo, en la activación del TLR2, pues la destrucción del agente va a ser independiente a la formación de óxido nítrico, ¿no? Aunque no haya óxido nítrico, esta va a ser capaz de degradar al agente. Y otra es que va a activar receptores de expresión de la vitamina D y la vitamina D1 hidroxilasa. Esta va a ser una coenzima importante para la síntesis de péptidos antimicrobianos como la catelicidina. Y pues estos péptidos antimicrobianos, van a ser los encargados pues, de destruir también a este bacilo. Sin embargo, la bacteria de tuberculosis va a tener diversos mecanismos capaces de evadir toda esta respuesta inflamatoria. Los más conocidos son el lipoarabinomanano y el fosfatidilinositol manócido, que pues son componentes de la pared del bacilo, y estos van a ser capaces de inhibir la fusión del fagosoma y también van a tener diferentes mecanismos. Ahorita por el tiempo no les voy a explicar todos, pero pues es eso lo que hace principalmente estos dos componentes de la bacteria. Muy bien, ahora pues ya hablando sobre la patogénesis de la tuberculosis meningia, se va a formar el granuloma a nivel pulmonar y posteriormente se va a diseminar por vía hematógena y pues este bacilo va a ser capaz de invadir cualquier órgano, ¿no? Como ya les mencioné antes, la tuberculosis meningia se va a producir principalmente por la combinación de dos cosas. Principalmente un tratamiento tardío de esta enfermedad y además el estado inmunológico de nuestro paciente. Es por eso que de ahí la importancia de que nosotros detectemos a tiempo, que estemos conscientes cuando un paciente pues llegue a nosotros que tenga un estatus socioeconómico bajo o que tenga factores de riesgo como VIH, uso de inmunosupresores, deficiencia de cortisol, enfermedades con deficiencia de cortisol, que lleguemos a pensar en tuberculosis y le hagamos a nuestro paciente los estudios necesarios para poder tratar esta enfermedad y que no llegue a estas fases tan avanzadas, ¿no? Como es la tuberculosis meningia. Se dice que en promedio la tuberculosis meningia tarda de 6 a 12 meses después de la infección primaria para desarrollarse. Es muchísimo tiempo, ¿no creen? Antes de eso, pues seguramente el paciente pues pudo haber ido a consulta y entonces en ese momento pudiéramos hacer un diagnóstico temprano y por supuesto un tratamiento. Y bueno, una vez ya establecida la diseminación hematógena, va a pasar por 3 fases la tuberculosis meningia, que va a ser la fase prodrómica, la fase meningia y la fase paralítica. Y ahorita vamos a ver cada una de ellas. La fase prodrómica dura alrededor de 1 a 3 semanas y pues los síntomas van a ser inespecíficos, ¿no? Como lo vimos con nuestro paciente, él empezó con síntomas gastrointestinales. Bueno, en él, además de la tuberculosis, pues se le sumó esta parasitosis, ¿no? De la inmunolepsis. Pero bueno, en la fase prodrómica va a haber estos síntomas generales, dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Posteriormente, en la fase meningia, el paciente ya va a empezar a presentar síntomas neurológicos como náuseas, en el caso de nuestro paciente, que ya vimos como el doctor Salinas, el caso de las náuseas y el vómito van a ser algo determinante, ¿no? Bueno, yo les quiero hacer una pregunta. ¿En el vómito y proyectil tenemos náusea? No, no hay náusea. No, no hay náusea. No, no hay.
Exacto. El vómito en proyectil se caracteriza por ser un vómito que no hay arqueadas y pues que sí, no hay náusea. También puede haber letargia, confusión, y aquí ya empezamos a ver la parálisis de los nervios craneales. Y en la última etapa, que va a ser la etapa paralítica, pues esta va a progresar de manera muy rápida. Va a empezar a tener el paciente con convulsiones, puede tener coma, y pues si no se actúa rápido, la progresión a la muerte es muy, muy rápida. Muy bien, ya hablando sobre la diseminación, pues ya la bacteria se va a diseminar de los pulmones, va a llegar a los ganglios linfáticos y pues durante ese tiempo pudiera inocular a cualquier órgano o tejido. Y pues cuando llega a cerebro, la diseminación hematógena, pues esta micobacteria se va a poder alojar o depositar en los espacios adyacentes a los ventrículos. Ese va a ser el sitio o el sitio preferencial donde se va a alojar o inocular esta bacteria, generando el granuloma. Principalmente ahí. Y de igual forma, esto también es importante, si bien la vía hematógena es la más común, puede llegar a infectarla el sistema nervioso central, también de manera extra o intracelular por medio de las células dendríticas o los macrófagos. Y bueno, pues ya una vez haciendo esto, como les mencioné, pues el lugar donde se va a alojar principalmente va a ser en estos espacios subaracnoideos y va a formar el granuloma, que es como esta estrellita que traté de representar aquí. Y pues se va a formar el foco de Rich o Rich Foci, que es como el término en inglés. Y posterior a eso, cuando se va a formar la meningitis, es cuando este foco de Rich o este granuloma se va a romper, se rompe. Y cuando se rompe este granuloma, pues obviamente todos los componentes que hay en su interior, pues se van a alojar en toda esta parte del sistema nervioso y van a ocasionar la inflamación. De hecho, se dice que el daño al tejido cerebral se da más bien por esta reacción inflamatoria del huésped más que por el proceso de replicación de la bacteria. Y a esto pues se le van a sumar dos eventos importantes, que va a ser pues la colección de un exudado gelatinoso espeso que se va a caracterizar por tener eritrocitos, células mononucleares, neutrófilos y los bacilos obviamente, y además un proceso de vasculitis principalmente en las ramas de la arteria cerebral media, el sistema vértebro-basilar y en algunos vasos del polígono de Willis. Ahora, toda esta inflamación, pues obviamente va a ser la respuesta a esta ruptura de este granuloma, y lo que va a ocasionar pues es que estas zonas donde se esté haciendo la inflamación o la colección de este exudado va a hacer que pues haya un fenómeno o un evento de isquemia a nivel donde se esté pues haciendo la inflamación, ¿no? Y esto va a ser principalmente, como también ya lo hemos estado viendo en el caso clínico, que se va a dar a nivel de la base del cráneo, mesencéfalo, tallo cerebral, y es precisamente a este nivel la clínica en la que podemos ver a nuestro paciente. Como vimos, él tenía ptosis palpebral, las pupilas estaban bien, pero pues sabemos que ese es el tercer par, y los pares que se han visto con mayor afectación en la tuberculosis meningia es el par 2, es decir, que vamos a tener alteraciones visuales, y también el sexto par. ¿Qué hace el sexto par? ¿Hola? Controla el recto lateral del ojo. Exactamente. Entonces, pues también vamos a tener manifestaciones clínicas de este movimiento de los ojos, ¿no? Y ahora bien, las infecciones o las meningitis bacterianas o virales, pues en todas en general, no exclusivamente de la tuberculosis, van a ser
parecidas a estas, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera que tiene una manifestación más focal la clínica del paciente, ¿en qué pensarían? Porque él tenía, bueno, cuando nuestro paciente presenta pérdida de la conciencia o alteraciones en la cognición, nos podemos guiar a que la infección está como generalizada, ¿no? O sea, que está en todo el parénquima. Pero si solamente afecta una pierna, o sea, manifestaciones focales, ¿a qué les traduce eso? ¿No? Pues yo pensaría que la lesión no es tan generalizada, es más focalizada. Incluso podría estar en la médula espinal. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, cuando ustedes tengan alguna sospecha clínica de que hay una infección en el sistema nervioso, y las manifestaciones clínicas sean focalizadas, piensen en algo que está encapsulado, como que un tuberculoma, un absceso, porque está comprimiendo o está afectando solamente una parte del cerebro. El punto de partida para que nosotros digamos que esto a lo mejor ya se diseminó o que es algo generalizado es el deterioro en el estado de conciencia. Es eso, era eso lo que les quería transmitir hablando de la clínica que presenta el paciente en la tuberculosis meningea. Y obviamente, como ya les comenté, la tuberculosis, las infecciones del sistema nervioso, pues todas van a ocasionar inflamación, ¿no? Pero lo importante es que nosotros pues hagamos como un algoritmo en nuestra cabeza para tratar de identificar qué manifestaciones clínicas son de cada tipo de agente. Por ejemplo, en la tuberculosis, como ya les comenté, es principalmente la parálisis del par 2 y del par 6, ¿no? Obviamente no hay, no va a ser todo como el libro, pero pues sí nos va a orientar un poquito el hecho de que tengamos esas ideas en la cabeza. Y bueno, como también lo vimos en nuestro caso clínico, el paciente tenía una parasitosis por himenolepiosis, que está dada por la himenolepsis nana. Perdón, es que a veces no lo pronuncio bien. Que como ya bien dijeron ustedes, pues va a ser un céstodo y que pues va a tener un escólex, un cuello, y va a tener proglótidos. Se dice que tiene de 150 a 200 proglótidos, va a venir de 15 a 40 milímetros y va a ser el único céstodo capaz de hacer todas sus formas en un solo huésped. O sea, puede tener huevo, larva y el adulto en el mismo ser, ¿no? En este caso, pues el ser humano. Como ya bien dijeron, el himenolepsis nana es un parásito que habita principalmente en ratas, pero hay otro tipo de himenolepsis que es la himenolepsis dismuta. Es muy raro que se vea en humanos, sin embargo, la forma, como dato cultural, de adquirirlo es mediante la ingesta de carne mal cocida de la rata, y la forma en que lo vamos a estar ingiriendo pues va a ser en la forma larvaria o de cisticercoide. Y bueno, aquí les voy a hablar un poquito sobre su ciclo. Primero, pues van a estar los huevos embrionados en las heces y podemos adquirirlo de dos formas, ¿no? Ya sea directamente de los huevos van a estar principalmente en agua contaminada o pues por manos contaminadas, o bien estos huevos van a ser ingeridos por insectos, principalmente algunos tipos de escarabajos o incluso moscas, y estos van a formar la forma cisticercoide o larvaria del parásito, y es así como lo vamos a ingerir. En el caso del huevo, pues va a adherirse a la mucosa intestinal, principalmente del intestino delgado. Ahí sus oncósferas se van a disolver y pues va a internalizarse en el intestino, y pues ahí va a crecer a su forma larvaria. Posteriormente va a salir de nuevo al lumen intestinal y pues va a crecer como
como, pues, la forma adulta, ¿no? En el caso del cisticercoide o larva, pues no es necesario que haga este paso, ya que pues ya está en esta fase y va a crecer a su forma adulta. Ahora bien, si ustedes recuerdan en el caso clínico, ¿cuál fue el tratamiento que le dieron a nuestro paciente? ¿Con qué decidieron tratar la inmunolepsis? Metronidazol, ¿no? Exacto, metronidazol. ¿Ustedes creen que estuvo bien? Si estamos hablando de un cesto de las tenias. Le dieron la citromicina, ¿no? La citromicina se la dieron por la IgM positiva a neumonía. El tratamiento de elección para este cesto es el praziquantel. Exactamente. De hecho, pues ahí se tuvo como pues un mal manejo del tratamiento, porque efectivamente el praziquantel es el tratamiento de elección para este tipo de parasitosis. Y pues aquí está la dosis, ¿no? Se las puse, son 25 miligramos por kilo de peso, es unidosis. O bien, si se tiene algún problema con este medicamento, pues se puede usar la niclosamida. El diagnóstico, el estándar de oro para hacer el diagnóstico, pues va a ser la visualización de los huevos o proglótides enlaces, que fue lo que vimos en el caso clínico, y pues nada más. Y bueno, pues ya finalmente hablando un poquito sobre ya de las características generales del parásito, quise buscar si había alguna coexistencia con este parásito y la tuberculosis. Y encontré este artículo que, bueno, no es tan reciente, pero es de 1969, y desde entonces encontraron que se hizo un estudio experimental en ratones buscando esta relación, ¿no? Se vio que estos ratones inmunizados con la BCG, obviamente, bueno, el bacilo de la tuberculosis, los animales se vinculaban naturalmente con este parásito de la himenolepsis. Y pues encontraron principalmente dos cosas. Primero, que en muchos de los ratoncitos, la imaginación intestinal y la enteritis aguda, pues mataron de manera como precoz a estos pacientes. Y la segunda, algo muy interesante, es que se encontró una relación con el sexo. Pues se vio que los ratones machos morían de manera pues anterior o más temprana que las hembras. Y pues como para lograr confirmar esto, lo que se hizo fue que en uno de los ratoncitos se les inyectaba testosterona para ver si tenían una carga de parásitos mayor que las hembras, ¿no? Y efectivamente se encontró que estos ratoncitos que eran machos y se les inyectaba testosterona, pues sí tenían una carga mayor de parásitos y además pues morían más tempranamente. Sin embargo, pues yo pensaría, ¿no? Bueno, el estudio pensó, si esto pasa con la inyección de testosterona, pues seguramente con las hormonas femeninas, estradiol, pues a lo mejor disminuye la carga de estos parásitos. Sin embargo, pues no, esto no fue exitoso y no se vio relación. Ahora, lo que yo quiero comentarles aquí, algo muy importante, es que pues si ya tenemos esta infección de himenolepsis nana, también como ya mencionaron, este cestodo es propio de poblaciones con subdesarrollo, ¿no? O sea, es poblaciones rurales y todo esto. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con estas características y además esta parasitosis que cambia de gran manera la reacción inmunológica o la respuesta inmunológica que puede tener un paciente con una coinfección con tuberculosis, pues tratarlo y pensarlo de manera temprana, ¿no? Para lograr darle a nuestro paciente un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Y eso es todo. Muy bien, doctora. La felicito. Hizo una revisión bastante exhaustiva y completa. Bueno, vamos a continuar con la autopsia. Vamos a ver qué encontramos en la autopsia de este paciente. Hay que acordarnos que fue una autopsia. Muy bien. ¿Sí la ven aquí? Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Vamos a ver que se encuentran las cavernas.
¿Qué fue lo que encontramos en el pulmón? Efectivamente una caverna que corresponde a la misma que vieron ustedes en la imagen, en la cual en esta caverna no se encuentra ya perfectamente libre, por eso es la forma cavitaria de la tuberculosis. Y hay que recordar nada más como dato que estas áreas precisamente que estoy señalando con mi cursor, se forma un pequeño biofilm, y este biofilm es el que finalmente va a alcanzar la vía aérea, y a través de esta vía aérea, al toser, hablar, estornudar, los bacilos van a ser expulsados. Tenemos también aquí unos nódulos. Estos nódulos eran también apicales, y si pueden ver ustedes aquí, realmente se trata de verdaderos tuberculomas con una necrosis gaseosa. Aquí está otro, áreas neumónicas basales. Tenemos aquí esta área de esta necrosis gaseosa. Un acercamiento. Aquí está, vean ese aspecto de gaseoso que tiene. Y este corresponde, como les había dicho, precisamente a un tuberculoma. Vean, aquí está la necrosis gaseosa con granulomas periféricos. Estos granulomas periféricos son precisamente reactores o reactivos por hipersensibilidad tipo 4 a esta necrosis. Para los que leyeron el artículo de Hunter, él habla exactamente de esos dos aspectos. La primera es que las cavernas son realmente la forma en la cual se va a diseminar la enfermedad, a través de los cuales los bacilos alcanzan las vías aéreas, que tiene estos tuberculomas y que tiene esta fase neumónica o exudativa, y que estos granulomas no son característicos de la tuberculosis, sino más bien estas formas de necrosis gaseosa con granulomas en la forma fibrogaseosa de la tuberculosis. Aquí nuevamente ven ustedes, todo esto es necrosis gaseosa, y estos granulomas están más bien por hipersensibilidad tipo 4 a los antígenos de M-tuberculosis. Aquí están fotomicrografías de granulomas. Tenemos células gigantes, de las cuales ya vimos en clase, que son macrófagos o histocitos fusionados. Aquí tenemos otros, no todos tienen ese centro gaseoso. Y bueno, esa es la otra en un corte del pulmón derecho. Vean ustedes, es el patrón miliar, muy diferente a las imágenes que les presenté. Vean ustedes este aspecto en granos de mijo, ¿no? A estos corresponden precisamente a granulomas no gasificantes, algunos sí, más pequeños, y vean cómo están rodeados de un infiltrado inflamatorio y están más o menos bien delimitados. Aquí tenemos otros, y bueno, ya una vez que extrajimos todo el bloque visceral, encontramos que tenía una tuberculosis miliar a nivel de hígado, vaso, intestino, y vean ustedes los pulmones, esto es por la parte posterior. Tenemos una leptomeningitis tuberculosa, la cual se caracteriza por ese infiltrado inflamatorio. Vean esa meninge exudativa, vean cómo tiene precisamente en engrosamiento, se encuentra despulida, y principalmente, como lo mencionaron en la radiografía y en la clínica, se encuentra en la base. Vean cómo está afectando los pares craneales, sobre todo los que están a nivel de tallo cerebral. Vean ustedes por qué tenía ptosis, por qué tenía afección de pares bajos. Y vean ustedes, tenemos una herniación de los uncus, aquí está la línea uncal, y las amígdalas cerebelosas. Nada más, adicionalmente digo, tiene vean ustedes esas, ¿cómo se llama? Circunvoluciones ensanchadas, achatadas, las líneas más o menos bien dibujadas, y vean cómo tenemos esto es por edema cerebral severo. Vean que es bilateral, afecta las bases, y tenemos la herniación de las amígdalas cerebelosas. Aquí está la foto que les decía. Vean cómo todo esto es exudado fibrino, purulento. No forma granulomas inicialmente la tuberculosis meningia. Puede haber granulomas, pero lo que va a tener principalmente es este infiltrado inflamatorio que afecta los pares craneales. Este es el quinto, sexto, octavos, novenos, y vean cómo está teniendo esta afección. Aquí está la herniación de las amígdalas cerebelosas, ¿sí? Aquí se encuentran. Y bueno, pues a los múltiples cortes tiene un puntillo hemorrágico
muy fino, la sustancia gris blanca conservada, ligera dilatación de los ventrículos, y vean este ensanchamiento y aplanamiento de las circunvoluciones por edema cerebral severo, ¿sí? Una más, vean esta aracnoiditis, que cubre prácticamente las leptomeninges. Entonces alcanzan a ver este puntillo hemorrágico en la sustancia gris blanca, algunas áreas más o menos más prominentes que corresponden precisamente a áreas de edema. Esto blanco es edema, el infiltrado inflamatorio. Una más, vean ustedes, aquí está el infiltrado inflamatorio y los vasos completamente congestivos. Pero vean ustedes en la base, esta sería el parénquima cerebral, esto es el exudado inflamatorio, estos son los nervios, estos son las arterias del polígono de Willis, y vean cómo tiene hemorragia, precisamente, hay zonas de hemorragia, ese es un corte que corresponde al anterior, todo esto es necrosis e infiltrado inflamatorio. Vean ustedes, aquí hay vasculitis, pequeñas zonas de microhemorragia. Una más, fíjense bien, aquí está la hemorragia por vasculitis. Este es el corte, nuevamente. Vean ustedes, todas estas áreas están completamente con inflamación y edema. Y vean cómo a nivel de lo que se encuentran los lóbulos temporales, a nivel de hipocampo, vean cómo tiene y tronco y tallo, tiene un puntilleo hemorrágico, si lo ven, aquí está, que corresponde precisamente a la vasculitis. Aquí están los cortes, vean, esto es un vaso completamente necrosado, y el infiltrado inflamatorio y el infarto o necrosis de tipo licuefactiva que se encuentra en el encéfalo por obstrucción. Vean, esta es la luz del vaso y ese es un trombo, o sea, además tiene una trombosis, este vaso sanguíneo. Aquí está otro vaso necrosados y trombosados con vasculitis, y además tenemos necrosis de tipo licuefactiva alrededor de los vasos. Aquí está otro vaso, ven ustedes, está trombosado completamente y toda la pared del vaso está deshilachada e infartada. Una más por esas áreas de infarto. Una más. Y bueno, para el resto tenemos un hígado precisamente con este infiltrado miliar. Aquí se pudo aislar un microorganismo. Este es un bacilo ácido alcohol resistente, pero además tiene congestión hepática, o sea, tiene una necrosis centrolobulillar. Esto, acuérdense que la necrosis centrolobulillar, y lo vamos a ver con más detalle en el próximo mes, nos habla de una hipoxia tisular sistémica secundario a un choque. ¿Ah? Aquí está la bacteria que se pudo aislar, aquí están los bacilos, nuevamente, bacilos ácido alcohol resistente. Diagnósticos finales, una tuberculosis pulmonar, miliar y meningia. ¿Qué predispuso? Seguramente a la desnutrición, infecciones recurrentes, asociada a neumonía de focos múltiples, tuberculomas pulmonares apicales, cavitación apical derecha, una leptomeningitis basal fibrino purulenta extensa, la vasculitis linfoide reactiva con angiodestrucción y trombosis, microhemorragias intraparenquimatosas difusas de predominio en lóbulos temporales, edema cerebral severo, edema difuso extenso con aumento de los espacios de Virchow-Robin, lesiones biliares en vaso, hígado e intestino, congestión multivisceral en hígado e intestino, causa de muerte. Definitivamente es la herniación uncal que dio y amigdaliana, que dio por edema cerebral severo y un probable SIRS. ¿Por qué digo que tiene SIRS? Porque tiene esta congestión multivisceral que nos habla de daño multiorgánico. Muy bien. Esta sería la autopsia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Muy bien, finalmente vamos a hacer la correlación. Fíjense bien, esta es la que me interesa muchísimo que la vean. Vamos a hacer una integración. Se trata de un adolescente de 16 años. Perdón. ¿Sí ven mi cursor? Sí, doctor. Un adolescente que tiene desnutrición y deshidratación. Bueno, tuvo por un lado infecciones recurrentes, una infestación por Hymenopilus nana con todas sus características gastrointestinales
que como ven no conecta directamente con el problema neurológico. Tuvo una fiebre de difícil control asociada a la tuberculosis pulmonar, la cual desde el punto de vista anatomopatológico, lo que está en amarillo es lo que se vio en la autopsia, lo que está en azul la radiografía y lo que está en blanco son los signos clínicos. Tiene una cavitación y tuberculosis fibrocasiosa, tiene lesiones miliares, foco neumónico dispersos. Esto llevó a una diseminación hematógena o miliar que infectó a meninges y meningitis. Esto dio, por un lado, una leptomeningitis fibrino-purulenta, por otra de una vasculitis y encefalitis crónica en lóbulo temporal, y por otra lesión en diferentes órganos. La leptomeningitis se confirmó por un meningismo con Babinski de pie izquierdo y clonus, que llevó posteriormente al deterioro cognitivo, sopor y estupor, favorecido por otro lado por el edema cerebral severo. ¿Y cómo vimos esto? Vimos afección de pares bajos, ptosis palpebral, que radiológicamente hubo inflamación de bases, sustancia blanca bitemporales. Todo esto condujo al edema, que tuvo deterioro cognitivo, sopor y estupor, llevó a la herniación de las deluncus y las amígdalas cerebelosas, que junto con el daño multisistémico por la tuberculosis miliar, condicionó ambas cosas a la muerte. Entonces, como ven, esto se llama una integración clínico-patológica, y eso es lo que a mí me interesa que aprendan a hacer. Aquí le falta una rayita, perdón, esto aquí tendría que conectar esto, donde por liquiocefalorraquídeo hay una hiperproteinorraquia y presencia de células inflamatorias, ¿sí? Entonces aquí conectamos el liquiocefalorraquídeo con la clínica, aquí lo pondríamos, y como ven tenemos los hallazgos clínicos, radiológicos y anatomopatológicos, ¿sí? Muy bien. Es una tuberculosis diseminada. Aquí, jóvenes, solo hay que tener dos cosas en cuenta. Una cosa son los tuberculomas en diferentes órganos, como lo que ven aquí, tuberculosis renal, intestinal, escrófula, y la otra es el patrón, la tuberculosis ganglionar, por supuesto, que esta se ha asociado mucho a M. bovis. Cuando ustedes tengan un paciente con tuberculosis ganglionar, piensen en M. bovis antes que en M. tuberculosis. ¿Por qué? Porque M. bovis es un aerobio facultativo, mientras que M. tuberculosis es un aerobio estricto y los ganglios no hay mucho oxígeno, ¿no? Entonces también piensen en esa posibilidad. ¿Qué es lo que da la tuberculosis miliar? Bueno, pues ahora se sabe que puede ser por los bacilos que se dispersan por el torrente sanguíneo, pero también se trata de una hipersensibilidad sistémica a los antígenos de M. tuberculosis. Vemos aquí, por ejemplo, que finalmente cuando hay una respuesta favorable a TH1 se forman los granulomas, pero cuando es principalmente TH2, lo que vamos a tener es una diseminación hematógena, y esta diseminación linfohematógena es la que va a conducir a la TB miliar, que se llama miliar porque las lesiones, como la de la autopsia, vean ustedes, el diagnóstico de TB miliar, jóvenes, es radiológico o histopatológico. Pero ojo, no todas las tuberculosis miliares, no todas las formas diseminadas son miliares, pero sí todas las TB miliares son diseminadas, ¿sí? ¿Está claro? Son dos patrones completamente distintos. Entonces ya no vamos a decir que tiene TB miliar hasta que no veamos cualquiera de estos dos hallazgos, o en biopsia, autopsia o en imagen radiológica, ¿sí? Muy bien. En cuanto a la leptomeningitis tuberculosa, como ya comentó la doctora Jacqueline, tiene un foco de Rich, hay una inflamación crónica agudizada en realidad, eventualmente podríamos ver granulomas y hay vasculitis. Son las imágenes que ya vimos, y vean ustedes, estas son diferentes colecciones en donde vamos a ver esta necrosis licuefactiva con una gran cantidad de polimorfonucleares, edema, fibrina, puede haber mononucleares, pero es raro que veamos granulomas, contrariamente a lo que ustedes creían.
Y de todas las tuberculosis o de todas las formas, esta es la única donde vamos a encontrar bacilos en mayor cantidad, al igual que el otro ejemplo que les voy a poner ahorita. El tuberculoma generalmente es aséptico y por eso ven que el líquido cefalorraquídeo, si tiene una leptomeningitis tuberculosa, es donde la vamos a poder aislar. Ese es el tuberculoma. Vean estas lesiones que son esos centros gaseosos con granulomas alrededor. Este es un caso de una autopsia, se murió porque se enclavó en el acueducto de Silvio, hizo una hipertensión endocraniana y se murió el pobre paciente. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en los tuberculomas? Células gigantes multinucleadas, células epitelioides, y generalmente son estériles, pueden tener o no caseificación, y generalmente tienen una respuesta TH2, T reguladora, y sobre todo algo que ya está muy descrito, es que tiene una expresión de IL-17. Este es el absceso cerebral tuberculoso. Eso es muy raro, muy raro, y pudieran ustedes eventualmente encontrar microorganismos. Una de las cosas graves de la tuberculosis es el evento vascular cerebral, y se está dado precisamente por la presencia de vasculitis. Los vasos se rompen. Aquí nunca hemos encontrado o se ha encontrado bacilos, y se cree que esto puede estar dado principalmente por una reacción a los antígenos de M tuberculosis. Estas son las vasculitis, que pueden ser trombosadas, con necrosis, con una gran presencia de linfocitos sin angiodestrucción, o puede haber una infiltración de los vasos por macrófagos espumosos. Y bueno, pues además, hablando de la coinfección de tuberculosis con parásitos, tenemos que se puede estar asociado a los helmintos. Y bueno, aquí en este mismo artículo, bueno, habla de Ascaris, por ejemplo, y vean ustedes cómo principalmente va a inducir células que van a inhibir, por un lado, la presencia de TH1, pueden inhibir la presencia de TH17, pero sobre todo van a expresar, o sea, van a inducir la presencia de células de linfocitos, mastocitos y células cebadas, perdón, y eosinófilos, para producir una respuesta TH2 y una respuesta T reguladora. Eso tiene una gran importancia, jóvenes, porque los países del primer mundo que no tienen parásitos, esos hacen una respuesta TH1 y hacen granulomas. Los de países del tercer mundo, cuarto mundo y países pobres, lo que va a suceder, es que esta respuesta TH2 va a inducir fenómenos de neumónicos o tuberculosis fibrocaseosa. Además de esto, bueno, pues está la diabetes, que el 30% de la población con tuberculosis es diabética. La obesidad mórbida con síndrome metabólico aumenta la susceptibilidad a tuberculosis. Y bueno, pues ya ven que orgullosamente somos primer lugar en niños obesos y segundo lugar en adultos obesos. ¿Sí? Y bueno, ¿esto qué tiene que ver? Vean ustedes cómo la hiperglicemia tiene que ver con disminución en la fagocitosis. Favorece la conversión del macrófago M1 a M2 y disminuye la netosis y la degranulación en el sitio de lesión. Y bueno, fíjense aquí, está muy interesante la glibenclamida que le dan a los diabéticos. Fíjense cómo favorece la polarización de células M2. O sea, ya de por sí ser diabético es malo, y tomar glibenclamida mejora mucho el hecho de que hagamos una respuesta, sobre todo M2, que va a traducir en una TH2, y con esto vamos a tener formas más agravadas de tuberculosis. Y bueno, pues lo que viene, COVID-19 y tuberculosis, esta enfermedad pues se tenía que poner de moda, ¿no? También actualizarse. Y bueno, recuerden que de acuerdo a la OMS, el 30% de la población mundial tiene tuberculosis latente. Entonces, a los que les dio COVID, habrá que estar muy atentos si no hacen cuadros de tuberculosis. Muy bien, algunas falacias o cosas que han pasado alrededor de la tuberculosis. Esto de la presentación clínica tiene que ver precisamente con los helmintos y algunas micobacterias de vida libre. Por ejemplo, el agua que tomamos, aún de garrafón, es rica en micobacterias saprobias que van a modular la respuesta inflamatoria
inflamatoria a favor de una TH2. El Banco Mundial de Comercio en los 70s otorgó créditos a países pobres como México a cambio de que erradicaran la tuberculosis. Nuestro presidente, José López Portillo, me consta, era yo un niño, declaró erradicada la tuberculosis por decreto presidencial, ¿sí? En los 60s, la tuberculosis en los países ricos disminuyó y la OMS dijo, ya no hay, ya se acabó, erradicamos la tuberculosis, ¿sí? Y esto hizo que, por ejemplo, en el HIV, sí, de los 80s, que fue en África y países pobres, eso no tuvo tanta relevancia. Lo que fue relevante fue que en Europa Occidental, Estados Unidos, los casos de tuberculosis asociados a HIV se dispararon nuevamente y la OMS dijo, pues como ya la declaré erradicada en sus múltiples mentiras y falacias, ahora la declara reemergente, o sea que vuelve a surgir. No es cierto, la tuberculosis nunca desapareció, ¿sí? Y bueno, una cosa que nos vino a pegar políticamente todavía fue que desde 1950 hasta los 80 se le llamó la enfermedad de los pobres. Entonces, como ningún estado, ningún médico, ni nadie quería estudiar pobretología, la tuberculosis pasó realmente desapercibida y a ser poco estudiada. Además que tener tuberculosis genera aún un estigma social, por lo que hay mucho ocultamiento de los casos. Cabe señalar que Gustavo Vaz Prada, el insigne médico del Servicio Social, llamó a este tipo de enfermedades pobretología y por lo tanto esa palabra vino a marcar definitivamente que mucha gente, muchos médicos, muchas asociaciones dejaran la tuberculosis de lado y mejor hiciéramos como que ya no había. Y bueno, esta promesa que hizo la ONU de en el año 2030, sí, 2030 creo, yo no sé qué era 2050, erradicarán la tuberculosis. Eso nunca va a pasar. En cuanto al diagnóstico, jóvenes, el estándar de oro es el cultivo, no hay otra, ¿sí? Un método para diagnóstico es la técnica de Ziel-Nielsen o bacilos ácido alcohol resistente que ya vieron, pero el cultivo tiene o sea, ¿cuáles son las características? Hay bacterias sí o no, pero tienen que estar vivas. El Ziel-Nielsen, hay bacterias sí o no, pero pueden estar muertas, en latencia o vivas. Entonces, ser positivo no indica necesariamente TB activa. Pero ojo, el Ziel-Nielsen también tiñe otras micobacterias que no son del complejo M. tuberculosis o aún las del M. tuberculosis como M. bovis, tiñe también a las nocardias, que son primas hermanas de la tuberculosis. Tenemos el PCR por IS6110, es una sonda de un segmento muy conservado de tuberculosis, pero ojo, solamente nos dice que hay genoma de la tuberculosis, no cruza más que es M. tuberculosis y M. bovis, ninguna otra, ¿sí? Pero no quiere decir que esté activa, que esté viva, que esté en latente, ni siquiera que esté entera. Simplemente que hay genoma ahí de MTB. El cuantiferón, que es el que más está usado a través de los niveles de interferón gamma. La PPD y tuberculina, esto sirve para la primoinfección nada más y como un control para la gente que es asintomática. El ADA es a través de un nucleótido que se mide en líquido cefalorraquídeo y que también nos puede ayudar para el diagnóstico de tuberculosis. Todas estas jóvenes, excepto el cultivo, nos pueden decir que pudiera haber o no tuberculosis. A diferencia del PCR, pueden dar falsos negativos o falsos positivos. El PCR solamente puede dar falsos negativos, ¿sí? Y la clínica, bueno, pues a esta enfermedad se le llama la gran imitadora. Y fíjense, haciendo una conclusión final, ¿por qué es la gran imitadora? Porque realmente el cuadro fisiopatológico y anatomopatológico es el proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio se puede dar en muchísimas enfermedades. ¿De qué muere un paciente con tuberculosis? De su misma destrucción tisular o daño tisular por inflamación, ¿sí?
Muy bien. Y al final, jóvenes, no debemos olvidar que tiene que ver con la trilogía, la relación hospedero, patógeno, ambiente, y que los tres se tienen que dar, y por lo tanto, la tuberculosis es una enfermedad multifactorial. Para que dé tuberculosis hay que estar infectado por MTB, pero tener MTB no siempre termina en tuberculosis, ¿sí? Tatán. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios? No, doctor, todo bien. Bueno, pues finalmente ya terminamos. Ya nada más me resta, pues, decirles que estas son las formas, dijéramos que de todo el curso. Esta es la manera en que ustedes tienen que estudiar las enfermedades. Ese es el dominio que ustedes deben de tener para cuando lleguen a la residencia. Ese es el pan de cada día. Todos los días, cada paciente lo tienen que ir analizando. Y ustedes ven, partimos de la clínica a lo básico, pasando por lo paraclínico, radiológico, molecular, actualización molecular, y regresamos a la clínica, ¿sí? Conclusión, nuestro paciente muere por un problema de respuesta inflamatoria, pero sobre todo edema cerebral severo causado por la inflamación meningia, causada por la tuberculosis, favorecida por los eventos de inmunosupresión, ambiente social, etcétera, etcétera, y cierta predisposición genética que ahora se sabe hacer los cuadros miliares. Muy bien. Tan. ¿Preguntas? Muy bien, dejo de grabar. Muy bien, entonces, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Les gustó o no les gustó? Sí, doctor, estuvo muy interesante el caso clínico. ¿Qué les pareció? La explicación también estuvo muy completa. Estuvo muy completa. Estuvo muy bien, muy interesante todo. Bueno, entonces, a partir de mayo vamos a trabajar, todas las clases van a ser así. Pero eso ya lo van a hacer ustedes, ¿sí? Entonces, por eso hoy les quisimos poner un símil para que vean ustedes cómo vamos a trabajar, ¿sale? Y al final, ustedes ven que estamos complementando el curso pasado, ¿sí o no? Y lo estamos uniendo a este, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Y ahora sí, que sigue cuarto año, quinto, sacar puros 10 en clínica, ¿sale? Bueno, pues si no hay nada más, con esto terminamos, jóvenes. Tengan bonito día, bonita tarde, bonito puente, bonito todo, ¿sale? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias. Gracias, doctores.